La esclavitud es una de las instituciones más inhumanas que ha conocido nuestro planeta, y su presencia en el territorio que hoy conocemos como Ecuador dejó una marca profunda y perdurable. La esclavitud en Ecuador abarca tanto la esclavitud africana como otras formas de servidumbre practicadas por las civilizaciones precolombinas, así como durante la dominación incaica y española. En este análisis, examinaremos en detalle la evolución de la esclavitud en Ecuador, desde sus formas más antiguas hasta la esclavitud africana, presentando datos reveladores y hechos impactantes que ilustran la magnitud y las consecuencias de esta práctica. Como siempre, te dejo las fuentes consultadas en la descripción del video, y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Antes de la llegada de los incas y posteriormente de los españoles, las civilizaciones indígenas en el territorio ecuatoriano practicaban formas de trabajo forzado que pueden considerarse como esclavitud. Las culturas Valdivia, Chorrera y Manteño Huancavilca, entre otras, tenían sistemas jerárquicos que implicaban la subordinación y explotación de ciertos grupos. La cultura Valdivia, una de las más antiguas de Ecuador, que floreció aproximadamente entre 3500 y 1500 a.C., muestra evidencias de diferenciación social en sus restos arqueológicos. Aunque no hay registros escritos de prácticas de esclavitud, es plausible que la jerarquía social incluyera formas de trabajo forzado, dado el patrón común en las sociedades agrícolas tempranas. La cultura manteño-huancavilca, que predominó en la costa ecuatoriana desde aproximadamente el 800 después de Cristo hasta la llegada de los incas en el siglo XV, también muestra indicios de jerarquización social. Los huancavilcas eran conocidos por su resistencia feroz contra los incas y posteriormente los españoles. Aunque no hay pruebas directas de esclavitud, las sociedades jerárquicas de esta complejidad a menudo utilizaban algún tipo de trabajo forzado. El imperio inca, que extendió su dominio sobre Ecuador a mediados del siglo XV, implementó un sistema de trabajo forzado conocido como mita. La mita obligaba a los habitantes de las provincias sometidas a trabajar en proyectos estatales como la construcción de caminos, terrazas agrícolas y otras infraestructuras. La mita no era esclavitud en el sentido europeo, ya que no implicaba la propiedad de personas, pero sí representaba una forma de explotación laboral. Los hombres adultos eran obligados a trabajar por períodos específicos para el Estado inca, dejando a sus familias y comunidades. Las condiciones de trabajo podían ser duras, especialmente en proyectos de alta montaña y minería. Este sistema fue instrumental para la expansión y mantenimiento del vasto imperio incaico. Con la conquista española a principios del siglo XVI, se introdujo un sistema de esclavitud más formalizado y brutal. Los primeros esclavos africanos llegaron a Ecuador en el siglo XVI, traídos principalmente para trabajar en las minas y en las plantaciones. Las regiones de Esmeraldas y Zaruma son ejemplos notables de áreas donde los esclavos africanos jugaron un papel crucial en la economía colonial. Los primeros registros de esclavos africanos en Ecuador datan de la década de 1530, poco después de la llegada de los españoles. Estos esclavos eran traídos desde las colonias portuguesas en África Occidental y luego desde otras partes del continente africano. Inicialmente, se utilizaron para trabajar en las minas de oro y plata, donde las condiciones de trabajo eran extremadamente duras y las tasas de mortalidad muy altas. Las minas de oro en Zaruma y Portobelo dependían en gran medida del trabajo esclavo africano. Los esclavos eran obligados a trabajar largas horas bajo tierra en condiciones extremadamente peligrosas y con una alta incidencia de accidentes fatales. La extracción de minerales era vital para la economía colonial y la brutal explotación de los esclavos
fue una parte integral de este sistema económico. Se estima que cientos de esclavos africanos trabajaron en estas minas, contribuyendo significativamente a la riqueza colonial española. Además de las minas, los esclavos africanos eran esenciales para la producción agrícola en las plantaciones de caña de azúcar y otras explotaciones agrícolas en la costa ecuatoriana. Las plantaciones requerían una gran cantidad de mano de obra para cultivar, cosechar y procesar los productos agrícolas. Los esclavos trabajaban bajo condiciones extremadamente duras, con poca comida, largas jornadas y castigos severos. En las provincias de Esmeraldas y Guayas, las plantaciones de caña de azúcar se convirtieron en centros importantes de la economía colonial. Los esclavos africanos eran la principal fuerza laboral en estas plantaciones. La producción de azúcar no solo era físicamente demandante, sino que también implicaba un riesgo constante de lesiones debido a los procesos de corte y molienda de la caña. Una de las historias más notables de resistencia en la historia de la esclavitud en Ecuador es la de los esclavos rebeldes de Esmeraldas. En 1553, un barco que transportaba esclavos africanos naufragó cerca de la costa de Esmeraldas. Los esclavos sobrevivientes lograron escapar y se refugiaron en la densa selva, donde formaron comunidades libres conocidas como palenques. Bajo el liderazgo de figuras como Alonso de Illescas, estas comunidades resistieron los intentos españoles de recapturarlos y se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. Alonso de Illescas es una figura emblemática en la historia de la resistencia afroecuatoriana. Illescas se convirtió en líder de una comunidad de esclavos fugitivos en Esmeraldas. Estos esclavos formaron alianzas con los indígenas locales y establecieron una comunidad autosuficiente que resistió con éxito los intentos de reesclavización por parte de los españoles durante varias décadas. La comunidad de Illescas llegó a ser reconocida por la corona española, aunque bajo términos que buscaban cooptar y controlar su autonomía. Durante la época colonial, además de la esclavitud africana, los indígenas también fueron sometidos a formas de trabajo forzado a través de los sistemas de encomienda y repartimiento. En el sistema de encomiendas, los colonos españoles recibían el control sobre grupos de indígenas, a quienes obligaban a trabajar en sus tierras o en otros proyectos a cambio de supuesta protección y evangelización. Este sistema, en la práctica, se traducía en una explotación severa de los indígenas, quienes trabajaban en condiciones extremas y sufrían de enfermedades y abusos. El sistema de encomiendas tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas. Las duras condiciones de trabajo, combinadas con la introducción de enfermedades europeas, resultaron en una drástica disminución de la población indígena. Se estima que la población indígena en aquellas áreas se redujo en un 90% durante los primeros años de la colonización española. Esta reducción demográfica tuvo consecuencias profundas para la estructura social y cultural de las comunidades indígenas. La esclavitud en Ecuador continuó hasta el siglo XIX. La independencia de Ecuador en 1822 marcó el inicio de un proceso gradual de abolición de la esclavitud. Sin embargo, no fue hasta 1852 que la esclavitud fue oficialmente abolida en el país. A pesar de la abolición formal, los afrodescendientes continuaron enfrentando discriminación y marginación económica y social durante muchos años. El proceso de abolición de la esclavitud en Ecuador fue lento y lleno de desafíos. Tras la independencia, los líderes ecuatorianos comenzaron a debatir sobre la necesidad de abolir la esclavitud, pero la resistencia de los propietarios de esclavos y las preocupaciones económicas retardaron el proceso. Finalmente, en 1852, Ecuador abolió la esclavitud mediante una ley que liberó a todos los esclavos, pero no se les ofreció ningún tipo de compensación o asistencia para integrarse en la sociedad libre. Es importante destacar el papel significativo que los afrodescendientes jugaron en la lucha por la independencia de Ecuador. Muchos afroecuatorianos se unieron a las fuerzas revolucionarias y contribuyeron a la liberación del país del dominio español. Este es un aspecto frecuentemente olvidado
pero crucial de la historia ecuatoriana. Durante las guerras de independencia, los afroecuatorianos participaron activamente en las fuerzas patriotas. En muchos casos, se les prometió la libertad a cambio de su servicio militar. Aunque estas promesas no siempre fueron cumplidas, la participación afrodescendiente fue crucial en varias batallas decisivas. Su contribución a la independencia es una parte esencial de la narrativa histórica que a menudo ha sido subestimada. Una de las curiosidades más notables sobre la esclavitud en Ecuador es la formación de comunidades afrodescendientes libres en la región de Esmeraldas. Estas comunidades mantuvieron su autonomía y lograron preservar gran parte de su cultura africana, lo que se refleja en la rica herencia cultural de Esmeraldas hoy en día. La región de Esmeraldas es conocida por su vibrante cultura afroecuatoriana, que incluye música, danza y gastronomía. La marimba, un instrumento de percusión traído por los africanos, es un símbolo cultural importante en Esmeraldas. Las comunidades afroecuatorianas han mantenido tradiciones africanas que se han fusionado con influencias indígenas y europeas para crear una cultura única. Otro dato impactante es la diversidad de origen de los esclavos africanos en Ecuador. Los esclavos provenían de diferentes regiones de África, incluyendo Angola, Congo y Guinea, lo que resultó en una mezcla diversa de tradiciones, lenguas y prácticas culturales que han influido en la identidad afroecuatoriana contemporánea. La abolición de la esclavitud no puso fin a todas las formas de explotación y discriminación. Los afrodescendientes en Ecuador han enfrentado continuas luchas por la igualdad y la justicia social. La discriminación racial y la marginalización económica han sido barreras persistentes que las comunidades afroecuatorianas han trabajado para superar. En los siglos XX y XXI, las comunidades afroecuatorianas han continuado luchando por sus derechos. El movimiento afroecuatoriano ha trabajado para mejorar las condiciones de vida y obtener reconocimiento y justicia. La Constitución de 2008 de Ecuador reconoció oficialmente a los afroecuatorianos como un grupo étnico distinto con derechos específicos, marcando un paso importante hacia la igualdad. La historia de la esclavitud en Ecuador es una narrativa de dolor y resistencia que merece ser recordada y comprendida en toda su complejidad. A través de un análisis profundo y basado en hechos históricos, es posible desmentir los mitos que niegan la existencia de la esclavitud africana en el país y honrar la memoria de aquellos que sufrieron y lucharon por la libertad. La esclavitud no solo dejó un legado de sufrimiento, sino también una herencia de resiliencia y fortaleza que continúa siendo una parte vital de la identidad ecuatoriana hoy en día. ¿Conocías todos los datos ofrecidos en este video? ¿Qué otra información puedes agregar sobre este amargo capítulo de la historia de Ecuador? Este video aborda un tema que quizás desconoces y que forma parte de la historia ecuatoriana y sudamericana. No te pierdas ni un minuto de este contenido, pues te sorprenderás. La fiebre del caucho fue uno de los episodios más oscuros y fascinantes de la historia amazónica. En Ecuador, este fenómeno tuvo un impacto importante, afectando no solo el medio ambiente y la economía, sino también a las comunidades indígenas que habitan la región. Hoy exploraremos con profundidad los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de esta fiebre, basados en fuentes históricas y estudios rigurosos. La bibliografía consultada te la dejo en la descripción del video, y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. A finales del siglo XIX y principios del XX, la demanda global de caucho experimentó un auge sin precedentes. La revolución industrial había creado una necesidad creciente de caucho para una variedad de aplicaciones, desde ruedas de bicicletas y automóviles hasta mangueras y productos elásticos. Este aumento en la demanda puso a la Amazonía en el centro de atención mundial. El caucho se extraía principalmente del árbol Hevea brasiliensis,
que crece en las selvas tropicales de Sudamérica. La región amazónica de Perú y Brasil era conocida por sus vastos bosques de este árbol, pero pronto se descubrió que la cuenca amazónica de Ecuador también albergaba una rica biodiversidad de Hevea brasiliensis. Varios personajes jugaron roles fundamentales en la expansión de la fiebre del caucho. Entre ellos destaca Julio César Arana, un empresario peruano que se convirtió en una figura central en la explotación del caucho. Arana, junto con otros comerciantes europeos y estadounidenses, estableció empresas caucheras que operaban en la Amazonía peruana y ecuatoriana. Su influencia fue tal que su modelo de negocio de explotación intensiva y brutalidad contra los indígenas se replicó en muchas áreas de la región. En Ecuador, personajes como Carlos Arosemena Tola, un político y empresario con conexiones internacionales, también desempeñaron un papel importante. Arosemena fue instrumental en fomentar la explotación del caucho en las regiones amazónicas del país, promoviendo la construcción de infraestructuras y la facilitación del comercio del caucho hacia los mercados internacionales. La fiebre del caucho en Ecuador se concentró principalmente en la cuenca del río Napo y las áreas circundantes de las provincias de Napo, Sucumbíos y Pastaza. Esta región, con su densa selva y abundante población de Hevea brasiliensis, se convirtió en un epicentro de extracción. Las etnias más afectadas fueron los Quichua, Shuar, Ashuar y Secoya. Estas comunidades, que durante siglos habían vivido en armonía con la selva, se encontraron sometidas a condiciones inhumanas de trabajo forzoso. El método de extracción del caucho, conocido como tapping, consistía en hacer incisiones en los árboles para recolectar el látex, que luego se coagula y se forma en bolas de caucho crudo. Este proceso era laborioso y requería una mano de obra intensiva. Los indígenas fueron obligados a trabajar bajo amenazas letales, con frecuencia sometidos a castigos físicos y condiciones de trabajo extremas. La explotación indiscriminada llevó a la deforestación de grandes áreas de selva, con consecuencias devastadoras para el ecosistema local. Una vez recolectado, el caucho era transportado por ríos y arroyos en balsas y canoas hacia los puertos fluviales. Estos puntos de salida eran esenciales para la exportación del caucho a mercados internacionales. En Ecuador, el principal puerto de salida era Guayaquil, desde donde el caucho se enviaba a Europa y Norteamérica. Este comercio proporcionó ingresos importantes, pero la riqueza generada no se distribuyó equitativamente. La mayor parte de las ganancias se concentraron en manos de los empresarios y comerciantes, mientras que las comunidades indígenas enfrentaban una explotación brutal y condiciones de vida cada vez más precarias. La cantidad de caucho extraído en Ecuador durante la fiebre del caucho es difícil de precisar con exactitud, pero se estima que en su apogeo las cifras alcanzaron niveles alarmantes. Según el historiador Richard Weaver, se extrajeron miles de toneladas de caucho en la región amazónica ecuatoriana, con cifras que oscilan entre 10.000 y 15.000 toneladas métricas anuales en algunos de los años más intensos. El impacto ambiental fue igualmente devastador. La deforestación masiva, la tala indiscriminada y la contaminación de los ríos con desechos del procesamiento del caucho destruyeron vastos ecosistemas. La selva amazónica, que había sido un santuario de biodiversidad, se convirtió en un escenario de destrucción masiva. Pero la fiebre del caucho comenzó a declinar a principios del siglo XX por varias razones. Una de las principales fue la invención del caucho sintético, que comenzó a competir con el caucho natural. En 1910, la compañía estadounidense Goodyear patentó el proceso de vulcanización del caucho sintético, lo que redujo drásticamente la demanda de caucho natural. Además, las condiciones de trabajo extremadamente duras y la explotación indiscriminada provocaron revueltas y resistencias por parte de las comunidades indígenas, lo que dificultó aún más la extracción. La intervención de gobiernos y organizaciones internacionales también jugó un papel muy importante. En 1912, la presión internacional y la creciente conciencia sobre los abusos cometidos contra los pueblos indígenas
llevaron a un mayor escrutinio y a la implementación de leyes y regulaciones para proteger a las comunidades locales y preservar la selva. El legado de la fiebre del caucho en Ecuador es un complejo tapiz de impacto positivo y negativo. Desde el punto de vista económico, la fiebre del caucho trajo infraestructura y desarrollo en la región amazónica. Se construyeron carreteras, puentes y puertos fluviales que, en última instancia, facilitaron el acceso a otras áreas y fomentaron el comercio. Sin embargo, estos beneficios fueron a menudo superados por los costos sociales y ambientales. Los impactos sociales fueron devastadores. La explotación brutal y los abusos contra los pueblos indígenas dejaron cicatrices muy profundas. La población indígena de la región se redujo drásticamente y sus culturas y formas de vida fueron irrevocablemente alteradas. La memoria de estos tiempos sigue viva en las comunidades amazónicas que hoy luchan por recuperar sus tierras y sus derechos. Una de las historias más curiosas de la fiebre del caucho en Ecuador es la de los armadillos humanos. Estos eran indígenas que, para escapar de la brutalidad de los caucheros, se refugiaban en los rincones más profundos de la selva, viviendo en condiciones extremas. Este fenómeno es un testimonio del nivel de malos tratos y desesperación que caracterizó a la fiebre del caucho. Otro dato fascinante es la historia de cómo el caucho ecuatoriano llegó a mercados tan lejanos como Londres y Nueva York. Se transportaba en barcos de vapor a través del río Amazonas y el océano Atlántico, a menudo en condiciones de hacinamiento y peligro extremo. Este viaje era tan arriesgado que muchos barcos nunca llegaban a su destino. La fiebre del caucho en Ecuador es un recordatorio sombrío de los peligros de la explotación desmedida de los recursos naturales y humanos. Este periodo de la historia no solo transformó la Amazonía, sino que también dejó un legado de sufrimiento y destrucción que aún perdura. La historia de la fiebre del caucho es una lección sobre la importancia de la sostenibilidad y el respeto por las comunidades locales y sus derechos. Este relato pretende no solo informar, sino también cautivar y sensibilizar sobre un capítulo de la historia que, aunque lleno de tragedia, es fundamental para comprender la relación entre los seres humanos y la naturaleza. La fiebre del caucho sigue siendo una historia de exploración, explotación y finalmente de resistencia. ¿Conocías sobre la fiebre del caucho? ¿Qué otros datos puedes aportar al respecto? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.